Ahora continuamos con nuestra historia. Recuerdan que en el video anterior dejamos a los sabios de Oriente que habían venido a traer presentes a Jesús, que cuando pensaban volver a Jerusalén para contarle a Herodes, fueron advertidos en sueños por un ángel y no volvieron a su tierra por el camino que habían planeado, sino por otro. Esto, imagínense, Herodes, que estaba esperando ansioso que ellos vuelvan con la noticia, fue pasando un día, dos, tres, y le empezó a volar la cabeza, ¿no? Porque él estaba contentísimo de que había podido engañar a esos sabios orientales y se felicitaba a sí mismo por haberlo hecho como lo hizo y estaba esperando el momento de poder eliminar a esta amenaza que había surgido. Sin embargo, al pasar los días, él fue sospechando que lo estaban engañando, que estaban ocultándole quién era el niño rey y por eso los sabios no habían aparecido. Y la historia de hoy, que se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 2, los versículos 13 hasta el 18, nos comienza a relatar lo que pasa como consecuencia de lo que vimos la semana pasada. Dice el versículo 13 que después que partieron ellos, los sabios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Se imaginan esa noche que se acostó José, María con el bebé, y de repente en los sueños le llega este mensaje a José? José de inmediato se levantó en medio de la noche, preparó las cosas, despertó a María, hizo unos paquetes, como pudo, se las arregló para cargar las pocas cosas que ellos tenían, los regalos de los magos, más sus cositas personales, y esa misma noche partieron hacia Egipto, a más de 100 kilómetros de distancia de donde ellos estaban en ese momento, mucho más. Dice el versículo 14 que él despertando tomó de noche al niño, a su madre y se fue a Egipto. Qué tremendo, ¿no? Pensar que ser los papás de el Hijo de Dios evidentemente no implicaba que tendrían un camino fácil, muy por el contrario. Empezaban ahora a darse cuenta el tremendo y mortal enemigo que tenía ese bebé que estaba bajo su custodia. Nos cuenta en el versículo 14 que estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Una vieja profecía decía esto, que era algo muy raro, ¿no? Que el Hijo de Dios sea llamado de Egipto era algo realmente incomprensible hasta que esta historia pasó. Saben, muchas de las profecías se entienden realmente en su verdadero significado recién después de que las cosas pasan. Esta fue una de esas profecías. José y María tuvieron que irse a vivir por mucho tiempo a Egipto, a instalarse en aquel lugar porque en su país no podían vivir, porque sabían que el niño corría peligro mortal. Dice el versículo 16 que entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar. Miren qué locura, ¿no? Dice el versículo 16, que mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido con los magos. Claro, no es que el bebé tuviese 2 años a esta altura, no sabemos bien qué edad tendría, pero ante la duda, Herodes, para no errarle, él quiso matar con precisión quirúrgica al que era la amenaza, pero al fallar su plan ante la duda y con una mente dominada por el demonio, lo que hace es ordena en forma inmediata a sus soldados que vayan hasta Belén. Qué locura, qué locura. Se pueden imaginar, se pueden poner en lugar de soldados acostumbrados a librar duras batallas,
a enfrentarse a peligrosos enemigos, de repente reciben semejante orden, la orden de ir ellos, soldados del Imperio Romano, con sus armas a un pueblito cercano, a asesinar a todos los bebés que tuviesen 2 años o menos. ¡Qué locura! Pero la historia dice que esto pasó. Fue tan apremiante la orden del rey que nadie se atrevió a desafiarlo. Sabían cómo él era con estas cosas, ¿no? Él ya había hecho asesinar a un montón de gente por solo sospechar que era una amenaza para su reino, incluso familiares. Ahora cuando dio esta orden, bueno, la orden se llevó adelante. Salió el escuadrón del ejército de Herodes hasta Belén, llegó a Belén y nos dice el versículo 17 que ocurrió una de las tragedias más tremendas que recuerde nuestra humanidad. Hasta el día de hoy, ese evento se recuerda como el Día de los Santos Inocentes. Yo no sé si alguna vez en la historia ocurrió algo semejante a esto con respecto al genocidio de tantos niñitos. Una locura demoníaca, ni más ni menos, pero nos cuenta el versículo 17 que entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando 700 años atrás dio esta profecía que no sé si él la habrá entendido, no sé si alguien habrá comprendido lo que significaba hasta este día, ¿no? Esa profecía decía: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Creo que no da la imaginación humana, porque nuestra imaginación no es tan tremenda como para, creo yo, ¿no? Para tratar de imaginarnos los soldados que irrumpen en este pueblito y entran a revisar el lugar. Esto fue inesperado, nadie sabía que iba a pasar una cosa como esta. Irrumpen en el pueblo y entran casa por casa. Y donde encuentran a un niño que sus ojos le dicen que tiene 2 años o menos, se lo arrancan de los brazos a su madre y ahí en su presencia, utilizando armas que ellos utilizan habitualmente para la guerra, terminan la vida con la vida de ese indefenso bebé, de esos tantos indefensos bebés que murieron en esa oportunidad. Qué historia realmente tan trágica esta, qué historia tan increíble. No entiendo cómo los soldados pudieron cumplir semejante orden. No entiendo lo que pueden haber sufrido estas mamás, estos papás, cuando sin previo aviso de pronto aparece el ejército armado y le roba lo más precioso que tienen. Les roba a su bebé, se los saca, se los arranca de sus brazos y delante de ellos les quita la vida. Miren, esta historia debe enseñarnos cosas importantes. El gran conflicto entre el bien y el mal, del que Cristo es un máximo exponente salvador y de que el enemigo, Satanás, es el máximo exponente enemigo de Dios, nos encuentra a vos y a mí en el medio. ¿Te preguntaste alguna vez por qué a veces en tu vida o en la de otros les toca cruzarse con tantas situaciones incomprensibles, difíciles, durísimas, injustas? Bueno, el trasfondo de esas historias que vos y yo seguramente no entendemos y no conocemos es este. El trasfondo es que más allá de las personas que vos y yo vemos, hay una lucha que se está librando entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Dios para salvarnos. Fíjense, el Salvador tuvo que ser llevado a Egipto para poder salvarlo. José y María tuvieron que salvar al Salvador, porque si ellos no lo hacían, el enemigo hubiera terminado con sus vidas. ¡Qué locura! ¡Qué loco funciona este mundo! ¡Qué loca funcionan las personas cuando se alejan de Dios y le dan la espalda! Pueden llegar a situaciones realmente inimaginables. De verdad, que Dios pueda bendecir tu mente para
entender que siempre, más allá de la realidad que tus ojos puedan ver, debes entender que estamos inmersos en un gran conflicto. Por eso es que existe el sufrimiento y el dolor en este mundo. Hay un enemigo que busca destruir a los hijos de Dios, a Dios y a su plan de salvación. Y Dios, por otro lado, lucha para poder salvarnos, para poder rescatar de este mundo en problemas a todos los que sea posible salvar. Quiero dejarte un desafío al terminar esta historia tan tremenda. Que tu vida pueda estar bajo la protección de Dios en todo momento. Lo necesitamos más allá de lo que imaginamos. No nos dejemos llevar por las cosas tremendas que vemos que pase a las que no le encontramos explicación, porque la explicación es esta. Hay un enemigo. Hay un gran enemigo de Dios y de su pueblo, y está buscando la destrucción de todos los que puede. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para que aprendamos cada día de nuestra vida a refugiarnos en Dios, a permitir que sea Dios el que esté cuidándonos y guiando nuestros pasos. Que Dios nos bendiga al seguir acompañando el crecimiento del bebé Jesús, quien finalmente, después de muchos peligros y desafíos, logrará cumplir la más grande misión, el más grande sacrificio y la más grande victoria que alguna vez este mundo haya conocido. Pero no fue fácil. Desde niño ya el enemigo lo quiso matar. Dios te bendiga para que sigamos acompañando a Jesús en este crecimiento y al acompañarlo vos y yo podamos conocerlo. Que no lo dudes, es lo mejor que nos pueda pasar en la vida.